Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos con Lupe Batallán, eh, estudiante universitaria. Cambiaste la carrera, ¿no? Porque tenía la duda Sí. de qué carrera poner. ¿Estás medicina, periodismo? No me acuerdo bien qué eras. No, ahora estoy en Derecho. Derecho. No, flasheé una banda. Eh, Puede pasar. No, igual pasé por medicina, pasé por periodismo y ahora estoy en Derecho. No decido muy bien Está todavía bien. mi rumbo No, en la no, vida. está perfecto, está perfecto. Sos activista pro vida desde hace mucho. Mm, Y también sos autora de un libro nuevo que sacaste este año, que sí, se llama Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio, ¿no? sí, Fui a señor. la presentación en Recoleta, estuvo muy buena. ¿Hiciste una presentación en Mar del Plata, puede ser? ¿O viajaste a Mar del Plata por el Sí, libro? íbamos a hacer una presentación como en el San Pablo, iba a ser en la Universidad de FASTA, Sí. pero bueno, cayó la cuarentena, entonces decidimos hacer un vivo por Instagram desde Mar del Plata y aprovechar y tener unas reuniones que ya habíamos Que no es poca arreglado porque cosa. teníamos todo el. Y estuvo bueno, creo que fueron como 600 personas en el vivo, fue un montón, Sí. pero bueno, no era la charla de la universidad. No, está igual maravilloso haber podido tener la oportunidad igual de presentar el libro por primera vez acá en Capital, por lo menos, en el auditorio del San Pablo, ¿no? Me acuerdo Sí. que fuimos con el editor del diario, Juan Dove, que le mandamos un Mm. saludo, y nos gustó mucho la presentación. No nos quedamos después en la firma porque nos teníamos que ir, pero nada, quería decirte que estuvo muy lindo todo. Me ¿Te alegro un parece si montón. arrancamos con las preguntas? Sí, decime. Vamos a empezar con la crisis actual, la pandemia, que es sobre el Mm. coronavirus, y la primera pregunta es, ¿cómo te está tratando la cuarentena vos? Y después, si podemos charlar un poquito de cómo ves la cuarentena en rasgos generales, porque he visto que has estado media opositora. Sacaste un artículo también que lo leí, que estuvo muy bueno, sobre el tema. Si querés, empezamos abordando por ahí. Sí. Bueno, mi cuarentena, a mí dentro de todo está bien, no dejo de ser clase media de la ciudad de Buenos Aires, y digamos, se puede llevar con más complicaciones en general, que, o sea, sigue siendo una incomodidad para todos, pero yo curso, se me postergaron bastantes planes, pero no tengo problemas económicos grandes con la cuarentena, entonces es como que para mí es llevadero, más allá del hecho de interrumpir mis actividades diarias y un poquito que me empieza a pesar esto de decir no somos libres de hacer lo que queramos, que es algo como para sobrellevar. Al principio uno dice, bueno, es lo más egoísta que se me ocurre, pero de pronto te empiezan a surgir todas estas cosas, de decir, pero me siento un preso y no, no estoy presa, o no debería estar presa. Eso a mí en términos personales, pero lo que sí me empieza a pasar, que me empezó a pasar desde el principio con la cuarentena, es que independientemente de mi situación personal, yo te soy sincera, las primeras semanas dije, bueno, más allá de que yo no estoy de acuerdo con la cuarentena, me viene bien para dormir, porque venía durmiendo muy mal. Pero desde el principio, independientemente de que pensaba, me viene a mí bien para dormir, pensaba, ¿cómo hace la gente que gana en el día y que no está pudiendo trabajar y no está pudiendo, por lo tanto, comer o llevar comida a la casa? ¿Cómo haces que esa gente respete la cuarentena? Porque ni siquiera es un llamado a no respetar la cuarentena, pero inicialmente fue, ¿cómo haces para que esa persona entienda que se tiene que quedar en su casa por la posibilidad de un virus y no se arriesgue a salir porque el hambre le pesa? Porque una persona le va a tener mucho más, va a soportar mucho menos el hambre que el temor a un virus que puede no contagiarse. Em, entonces, inicialmente arrancó con ese tema, es decir, hay un montón de gente que la está pasando mal y cada vez que se va prolongando más la cuarentena, la está pasando peor porque sus economías no resisten, porque se hablaba mucho de, bueno, no, pero están cubiertos con el bono de 10.000 pesos, me acuerdo, en ese momento. Pasaron 20 días de que yo arranqué con ese reclamo y todavía el bono no está, entonces empezó a hablar en marzo y todavía no lo asignaron. Em, Se hablaba de las viandas que daba el Estado, no sé, por ejemplo, por poner un lugar, La Matanza. En ese momento daban 200.000 raciones de comida en La Matanza, cuando La Matanza tiene 1,5 millones de pobres solamente. Es decir, hay 1.300.000 personas que no están comiendo y solamente hay 200.000 que están comiendo una vez al día. Es una barbaridad y la gente me parece que no lo pensaba porque para muchos la cuarentena era, como lo decía Agustín,
quedarse mirando Netflix, el video y el que chupa el inodoro. Entonces, a mí la verdad es que me ponía como muy mal también ver la indiferencia también desde otros sectores que muchas veces, porque creo que los pudo el miedo, que suelen ser más sensibles con la realidad del otro, y que la verdad es que en este momento parecía que lo único que podía pasarte era que se te muriera un familiar por el coronavirus, cuando incluso hay gente que se está muriendo por no ser atendida por otras cosas porque justamente no son el coronavirus, como el caso este de Liliana Jiménez, que creo que fue la semana pasada. Sí, La mina se murió de una neumonía, estuvo sí. 8 días con fiebre y no la atendieron en ningún momento porque no era el coronavirus. Entonces, veo como que desde el lado en que lo enfoque, la cuarentena cada vez me pone más incómoda, después surgieron el tema de las detenciones, que pude conocer gracias a mi hermano, que lo detuvieron por violar la cuarentena, y en realidad lo detuvieron en condiciones que no están bien, no le dieron agua en 24 horas, no le dieron comida, al lado de él había una embarazada, a la cual tuvieron esposada con las manos en la espalda, adentro de un patrullero durante 24 horas. Nosotros llamamos para que nos dijeran dónde estaban, nos decían que estaban en lugares distintos a donde están. Esos son todos delitos, está mal. A la embarazada tampoco le dieron de comer más que un vaso de ¿cómo se llama?, de agua y un sándwich en más de 24 horas que la tuvieron detenida, y tuvo que pelearse con todo el mundo para que la dejen ir al baño, una embarazada con una panza grande. Digamos, yo contaba estas cosas y hay mucha gente que ni siquiera se sensibilizaba, que te puede decir tal vez, lamentablemente, sí a la vida, pero después no le importaba en lo absoluto lo que estaba pasando con esa mujer. Obviamente no digo que son todos, afortunadamente creo que es una minoría, pero me pareció de pronto encontrarme con gente que decías, tendría que tener los valores acomodados, porque hay una persona, por más que cometa un delito, tiene derechos y tienen que ser respetados, y las detenciones se tienen que dar en las circunstancias en las que son correctas. No puede el Estado, como vos infringiste la ley, infringir tus derechos, qué sé yo, no sé, violar tus derechos. Y me pasó que de pronto se empezaban a dar todas esas situaciones. Ahora, te digo, lo tengo más cerrado. Creo que el gobierno se está cebando con las medidas que está tomando con respecto a la cuarentena. Lamentablemente, siento como que van avanzando cada vez más a qué es lo que resiste la población, ¿no? Y bueno, a ver si te aceptan el impuesto patria, a ver si te aceptan un régimen, un estado de sitio, a ver si te aceptan no volver a clases y seguir cagados de hambre. Lo de Alberto Fernández el otro día de prefiero 10% más de 10% de pobres. pobreza, que son 4 millones de pobres más o menos. No solamente son 4 millones de pobres más, Sí, son un 40% más pobre todavía, porque nosotros ya tenemos la mitad de la población en situación de pobreza por unos hipotéticos 100.000 muertos que podría perfectamente no tener. Entonces, la verdad es que a mí todas estas cosas me alarman, me genera muchísima desconfianza cómo se está manejando todo, y me parece que en el fondo un montón de estas cosas se están haciendo aprovechando la problemática del coronavirus para instaurar un régimen muchísimo más autoritario del que teníamos. O sea, la verdad es que me alarma bastante cuando escucho a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU decir la realidad, como que hay una nueva normalidad y que después del coronavirus vamos a ir a una realidad distinta. ¿Y cuál es esa realidad distinta? ¿De gobiernos más autoritarios? ¿De mayor pobreza? Porque la realidad es que están destruyendo nuestra economía y tampoco nos dan ni siquiera la libertad de quejarnos en lo del ciberpatrullaje, porque, como se dice, no es bueno para el humor social. Digamos, a mí todas esas cosas me ponen incómoda, me molestan, estoy esperando, el otro día lo hablábamos con Agustín, estar a la espera de decir cuándo se termina, cuándo la gente reacciona, cuándo se dan cuenta. claro. Sí, y es también complicado, o sea, lo pones en esos términos y por más que uno tenga todas las comodidades del mundo, lo que le genera un poco de inquietud saber que eso igual está pasando. En este sentido, quería preguntarte, ¿quiénes crees Mm. que son los responsables, ya sea desde la crisis mundial y desde el manejo local, puntualmente? Puede ser el gobierno, pueden ser entes, ONGs o organismos supranacionales, o también las personas, no sé, ¿cuál es tu visión de quién tiene que ser responsabilizado de todo lo que está pasando? Mira, a ciencia cierta no sé quién es el responsable en el mundo de esta crisis, del coronavirus, digamos, hay algunas puntas que indican que
es China. A mí personalmente me llama la atención el papel de los organismos internacionales en todo esto, porque bueno, así como los organismos internacionales son los que se encargan de imponer la norma y digamos, que baja y la forma de actuar con el coronavirus, también que desde la Organización Mundial de la Salud encubrió los casos de coronavirus en diciembre para que saltaran después. ¿Qué más? Y un factor importante que me parece que es para tener en cuenta es el rol de los préstamos internacionales. No es casualidad que no sean todas las economías en el mundo las que se están destruyendo, creo que hay países que fueron inteligentes en proteger sus economías y no dejar que todas las organizaciones internacionales se metieran aún más, como que aprovecharan el momento de crisis para meterse aún más. Rusia, Estados Unidos, Brasil, digamos, tuvieron buenos caminos en ese sentido en proteger sus economías, porque los tipos entienden que no puedes tirar a la mierda una economía por una cuarentena. Claro. Tiene que haber otra opción. Después veremos si la encuentran satisfactoria y si los números le dan y le cierran, pero ellos entienden que esto no puede ser la única opción. Ahora, se nota un montón, sobre todo en lo que son los países latinoamericanos en desarrollo, que se implementan estas cuarentenas a rajatabla, que de hecho ni siquiera Italia tiene una cuarentena como la que tenemos nosotros, tienen cuarentenas por zonas. Claro, que tengo entendido que el problema es más en el norte que en el sur. Claro, y si además, si Italia tiene problemas ahora con saqueos, vos me decís que nuestra economía no va a tener problemas con saqueos. Estamos viendo hoy lo que subió el dólar. Sí. Entonces, la realidad es que se están tomando, inicialmente a mí me dio la sensación de que se estaban tomando medidas como si nosotros fuéramos un país europeo que puede resistir, Sí. que se dañe un poco la economía y después pueda avanzar. Pero la realidad es que la Argentina viene de años de economías dañadas. Entonces, ya cuando le estás haciendo esto, mira, como que le estás pegando la estocada final. Yo no digo que no se pueda salir, evidentemente vamos a poder salir, de alguna forma saldremos, pero no, ¿cuántos van a quedar en el camino hasta que salimos? Ese chiste, perdón que te interrumpa, de que le habían dicho de la pobreza cero, sí, pero matando a todos los pobres. Y sí, la verdad es que sí, y reduciendo la cantidad de gente que no es pobre, porque así no solamente vamos a matar de hambre a los pobres, sino que van a ser la mitad de la población, o más. Pues también está el hecho de, si Alberto te admite 10, y para mí es porque es más, qué sé yo, Claro. porque las proyecciones le dan números más grandes y el 10 queda elegante. Pero bueno, me pasan todas esas cosas con, digamos, inseguridades. Veo que hay beneficiados porque ahora la ONU, la Organización Mundial de la Salud, pueden disponer en otros países palabra santa, cuando en realidad, bueno, también la credibilidad creo que entre la gente, entre un sector grande de la población, no que se va destruyendo, pero los gobiernos le han dado carta blanca para que venga acá, y acá no gobierna Alberto Fernández, casi que gobierna el enviado de la Organización Mundial de la Salud, el enviado de la Open Society, el enviado de la ONU. Y eso en realidad me hace ruido. No digo que sean responsables del virus ni responsables de esta situación que ellos la crearon, pero sí que se benefician de esta situación y que nos han impuesto condiciones que claramente a nosotros no estamos sacando provecho. No es casualidad que en ¿cómo se llama? En los préstamos estos que nos están dando, por ejemplo, el Banco Mundial de los 30 millones de dólares, esté caratulado como desarrollo humano y género, y que una de las condiciones para darnos es fomentar los derechos sexuales y reproductivos, dentro de los cuales está el aborto. Evidentemente, la prioridad no es un préstamo sanitario, ¿no? La prioridad no es ir en contra del coronavirus, paliar los desastres que va a dejar esta cuarentena en la Argentina, sino que pareciera, y además se acompaña con un montón de medidas del gobierno, en afianzar determinadas cosas. Nosotros estamos pidiendo que los políticos se bajen el sueldo en el Ministerio de la Mujer y todas esas cosas, hacen capacitaciones de género como si la cuarentena no existiera. Son cosas que a mí me alarman y me despiertan cierta sospecha. Creo que todavía hace falta tiempo como para ver cómo termina todo esto, exactamente quiénes estaban detrás. Creo que lo vamos a saber con un poquito más de tiempo, es cuestión de ver, pero acá a nivel país creo que hay responsabilidades claras.
En primer lugar, este gobierno que no solamente no sabe manejar esta situación y se deja imponer un montón de cosas, sino que, bueno, también es cómplice, porque Arroyo se afanó la guita de los feudos de los pobres, se afanó la guita, se afanaron la guita en el PAMI de los jubilados, está, digamos, disfrutando, sacando los 7 millones a los artistas que no sé para qué van, digamos, robar, nunca paran de Sí, robar. igual eso también es para todos, porque no sé si viste que la Reta compró, no sé si 40.000 barbijos por 3.000 pesos cada uno, no sé, una cosa Sí, sí, así. sí. No es solamente, yo no digo, no me tiro solamente contra los kirchneristas, Sí, eh, los lugares donde tienen de gobernantes y dirigentes macristas se han unido y donde claro, queda la oposición también, sí, ¿no? Pero además de eso, no son los únicos responsables, porque Alberto Fernández es responsable del mal manejo que tenemos hoy y de las malas condiciones de las que tenemos hoy. Pero que el sistema de salud esté hecho mierda corresponde a 4 años de Mauricio Macri y los anteriores de Cristina y así, y digamos, de una serie de medidas que se han tomado para lastimar todo lo que es estatal, hacer que un Estado crezca desmedidamente, asfixie a los ciudadanos, mientras la verdad es que no mejoraban la educación, no mejoraban la salud, no invertían en la infraestructura que era necesaria. Entonces, los únicos estafados al final terminamos siendo nosotros, porque para ellos siempre hay plata. claro. Eh, entonces me parece que hay muchos responsables. Si lo tuviera que englobar así, diría que los responsables hoy en día son eh, la casta política y, y la gente que está alrededor, ¿no? Los medios, los influenciadores culturales que no son precisamente de la política, pero que claramente no han ejercido una resistencia a esto, sino a fomentarlo. Vos prendés la televisión y es todo el coronavirus y cómo ponerme el barbijo, o cómo hago un barbijo con, no Con sé, Friselina. claro, como cosas demasiado banales, como si no estuvieran ocurriendo problemas serios en la Argentina. Eso es complicidad. Así que para mí los responsables de la situación del país, y creo que eso es lo más claro de ver, son definitivamente ellos. Muy bien. Te voy a preguntar a vos cómo querés seguir, porque tocaste tan de fondo el tema político que la sección de política la tenía más para el final, pero si querés la adelantamos ahora, si te Dale, parece. dale. O sea, hay una pregunta que medio que ya abordaste, que era cómo analizás el escenario político local actualmente. O sea, le diste un análisis bastante entendible para todos de qué pensás de los políticos en general y de cómo están actuando ante por lo menos la pandemia. Y bueno, hablaste un poco de la recesión y de las consecuencias que van a generarse. En este sentido voy a saltar con otra pregunta que a lo mejor no es tan evidente como muchos creerían, y es ¿en qué lugar del espectro político se ubica Lupe Batallán? No sé, la verdad, no tengo claramente no soy de izquierda, No, pero te digo, no encuentro algún lugar donde me sienta cómoda. claro. Soy nacionalista, Ah, en algunas cosas estoy más cerca de los conservadores, claro. pero ponele ahora casi que esté haciendo una defensa de la libertad como si fuera liberal. Em, pero también me pasa que a veces, ponele sobre todo en esta cuarentena, me ha pasado que me han tachado de zurda por decir que tenemos derechos independientemente de que la gente esté presa y hay que respetarlos. Entonces, como que, los macristas cuando Macri era gobierno me tachaban de kirchnerista y los kirchneristas me tachan de troll macrista. Así que la verdad es que es muy difícil definir para mí cuál es mi ideología política. Eso porque el Sien- escenario político argentino también es bastante complejo, pienso yo. O sea, no te hace fácil elegir qué querés pensar, no, qué querés seguir, dónde querés actuar o qué querés votar no, directamente. porque a mí me da la sensación de que muchas ideologías que se dicen completamente opuestas son lo mismo, y otras que supuestamente tendrían que ser, qué sé yo, a ver, no sé, dentro del macrismo hay liberales, hay peronistas, hay gente que es completamente antiperonista. Dentro del peronismo encontrás los que te dicen yo sigo a Perón y los que dicen no, no, yo no sigo a Perón, yo soy peronista. Sí, sí. No sé, como que tenés, me parece que tal vez una definición, sobre todo acá, no sé, nunca me sentí cómoda y nunca encontré algo que me defina. Lo que sí creo que para mí es importante es
yo me siento del lado de la defensa de los derechos humanos y después la política encarada al servicio de los derechos humanos me parece una buena opción. Creo que como lo más centrado va a ser que uno no se mande tantas cagadas, ¿no? Tratando siempre de buscar lo más justo para el hombre y contemplar que la gente se equivoca y bueno, como tampoco, digamos, tampoco partir de un, no sé, el pobre marginado que por respetarle todos los derechos humanos, o sea, los derechos humanos entendidos como tales, todos los derechos conllevan obligaciones para la persona a veces y a veces que las tienen que cumplir otros, es decir, el derecho a la vida o bueno, hago algún acto que es malo, tengo que hacerme responsable de todas las cosas. Y bueno, la economía entendí de esa manera y también entendiendo que la persona que se esfuerza debe tener el fruto por sus méritos, de decir, no voy a caer en un comunismo, de decir, no, con tal de garantizarles un nivel de vida medio a todo el mundo, somos todos iguales. No, me parece que están bien las diferencias, podría ser más justo nuestro sistema, creo que realmente podría ser más justo, porque de hecho, y te digo, el problema que yo hoy le veo principalmente a la Argentina es que hay mucha gente que queriendo prosperar no tiene las posibilidades para hacerlo. Y no sé, por ejemplo, si caemos en el tema de la pobreza, yo creo que la gente tiene que ser capaz de poder tener sus ahorros y progresar, pero el problema de hoy en día en la Argentina es que hay gente que tal vez se esfuerza toda la vida y nunca consigue nada, y eso es una barbaridad, no que le regalen las cosas con un plan. Pero bueno, ¿ves? Me pasa que tengo como posturas muy particulares en demasiados temas y nunca termino de encontrar una ideología política que me represente tal cual. Entonces, cada vez que me preguntan es como, mira, no sé, creo que en algún momento voy a estar de acuerdo, tal vez voy a apoyar la postura de determinada cosa, pero tal vez ni siquiera por las mismas razones, y en otro momento puedo apoyar otra postura. Soy más difícil de englobar, mejor seguir más o menos la lógica. Hay una lógica detrás de Sí, todo esto. está bien, no, está perfecto. Los otros invitados también me comentaban más o menos algo parecido, si bien tienen su postura definida, se habla más de valores que encarada que determinados espectros ideológicos. Bueno, si te parece, continuamos con las preguntas, o sea, dentro de esta Mm, misma lógica de política, tanto local como internacional, pero me gustaría seguir con lo local, o sea, me quiero centrar más en eso y explotar mm, más tus opiniones que a lo mejor no están tan en claro para el resto de la gente que te sigue, porque se te conoce por el activismo que haces puntualmente desde el espacio sí. Provida, eh, pero no tanto en el ámbito político que querés abarcar, o sea, lo que haces de todas formas tiene un significado político. Eso es Mm, inevitablemente difícil de no entenderlo, o sea, tiene un impacto. En la conferencia, por ejemplo, que diste en Recoleta, te fue a visitar el candidato a presidente, ex candidato a presidente, Juan José Gómez Centurión, o sea, no es poca cosa tampoco, o sea, levantás la mirada de algunas personas. Hipotéticamente hablando, si te mm. tocara la varita mágica y sos presidenta, es una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarías? Es difícil. Y no sé, hay tantas cosas para hacer. No sé, creo que, no sé si podría definir una primera. Creo que habría, tampoco una medida concreta, pero sí qué cosas me gustaría O si cambiar. no, ¿cuáles serían tus bases? O bueno, sí, también puedes encarar en el sentido de qué te gustaría cambiar, o sea, eso lo manejas vos. Creo que por un lado un conflicto importante a resolver para cualquier gobierno que entre es el problema de la representatividad. Claro. Eh, o sea, uno vota y siente que no está votando nunca lo que lo convence. Después los votás y estás esperando que hagan cualquier cosa. Y no me refiero a una especie de transparencia que está buena dentro de todo, qué sé yo, de Macri entrar a internet y ver todo lo que están haciendo, sino realmente enterarte de lo que está pasando. O sea, a mí me llamó mucho la atención, yo vengo de una familia donde siempre hubo un interés de política, ¿no? En la política, todos se cuestionaban en materia política. Cuando empezó el debate en diputados no tenía idea de quiénes eran los diputados, no sabía cuántos habían, no tenía idea de cuántos eran. Son Al día demasiados, de eso hoy es lo que pasa. son muchos, están muy lejos de la gente, la realidad es que no tienen un poder tan grande, es muy difícil. Eh, Ahora ni no sé, el otro sesionan ni día, pasan todo por DNU, te das cuenta lo que está fallando a nivel
sistemático. Exacto. Y bueno, eso es un reclamo muy grande que tiene un sector de los diputados, es el hecho de que no están pudiendo sesionar. Y también a Claro. uno dice, está mal, no están pudiendo sesionar. Pero si pudieran sesionar, ¿no me estarían pasando un montón de cosas? Digo, el oficialismo es mayoría, ¿no me estarían pasando un montón de cosas que creo que podrían llegar a ser peor? Ponele, si se Es como tratara un ahora una favor ley de para la aborto. oposición también. No sé si te diste cuenta, yo pensaba, digo, a ver, sesionan, pero es lo mismo que nada, porque van a estar todos votando bajo el pretexto de la pandemia. Cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. Sí, o bueno, mismo aquellos, a ver, también hay diputados que son buena gente y no sé qué, Obvio, pero obvio. a los tipos estos les llega ahora ponerle una ley de aborto donde les daban las mayorías a los verdes en el Congreso y nosotros ni siquiera podemos salir a reclamar. Entonces puede salir algo perfectamente así y uno dice, y yo desde casa, pues si salgo me detienen, ¿entendés? Eh, co- Como que están esos problemas. Después, no sé, por ejemplo, el otro día leía para un texto de derecho un tipo de representación que no tenemos acá, que bueno, que tenía una figura en la cual uno, ante una medida que tomaba un presidente o una ley que podía salir, existía una especie de referéndum en el cual el pueblo decidía si aceptaba eso o no. Y tenía la capacidad de vetar una ley. Nosotros no tenemos la capacidad de vetar una ley. Yo en ese momento lo pensé, bueno, con el aborto, esto serviría con el aborto, te empezás a cuestionar. Algo es, hay distintas otras formas de llegar a una representación mayor o que la gente se sienta realmente como con una democracia casi directa, eh, que no tenemos porque tampoco hay intencionalidad de que existan. Em, Está bueno para los que están ahora que la gente esté alejada del gobierno o que cada vez haya menos gente interesada en la política porque están dando el pase libre para hacer lo que quieras, total, esa persona va a empezar a decir, no, no, sabes qué, política no me interesa, pues siempre que me entero me decepciona. Claro. Y creo que ese es un problema grande. Después, no sé, creo que hay un montón de vicios de la política que hay que sacar. Eh, Perdona que te interrumpa, pero concretamente sí, está yendo en una reforma desde el sentido democrático, profundo ser democrático y de la representatividad para después encarar otras cuestiones como economía, salud, o sea, estás claro, apuntando más o menos algo así. sí, yo creo que la verdad, tipo, nunca me había preguntado si llegara a ser presidente, pero creo que definitivamente es algo que sería muy, muy importante para cambiar, qué sé yo. Incluso me encargaría de, no sé, tendría que evaluar bien las medidas, pero a mí no me parece desagradable la figura del mandato revocatorio, no me parece malo, de hecho me parece muy bueno sacar la lista sábana cada vez en las elecciones, son cosas que hacen que la gente entienda que realmente o sea, vas a trabajar y les estás dando el poder de decir, bueno, se acabó acá, si no me gustaba. Porque muchas veces queda esta impunidad, qué sé yo, sacaría las boletas, volvería a boleta única, basta del curro en las elecciones. Sí, Eh, Son cosas que no se hablan. Con respecto a las cárceles, tomaría un montón de medidas con respecto a las cárceles y un montón de medidas con respecto al tema de la seguridad. Yo volvería a servicio militar obligatorio, definitivamente, y volvería al aborto completamente ilegal, y le daría un mayor trato a los presos, un mejor trato a los presos en las cárceles. No puede ser que estén como están hoy. Eh, pero sí porque Miramos están las las cárceles, condiciones de hacinamiento y más o menos por ahí, claro. claro, están en condiciones Sí. terribles y además también muchas veces se da mucha como impunidad o libertad en lo que son las cárceles, y nosotros miramos las cárceles de Europa lo son así, porque entienden perfectamente que la cárcel es una etapa de rehabilitación. No puede ser que tengamos un índice de reincidencia altísimo nosotros. Ujú. Es como que, ¿cuál es la función y cómo vas a bajar la inseguridad si el que sale, el que entró porque robó, cuando sale vuelve a seguir robando? No, Claro. ese tipo tiene que aprovechar su estadía, su reclusión de la sociedad para insertarse luego y ser una persona útil para la sociedad, para mejorar su calidad de vida, para que el tipo pueda mejorar la calidad de vida de su familia, para enseñarle valores. Y hay un montón de proyectos en las cárceles que funcionan muy bien. Imagínate si eso tuviera el acompañamiento real que tiene que tener desde el Estado. Claro. Sería una maravilla, sobre todo con el presupuesto que maneja el Estado, porque la verdad es que nosotros de vuelta ponemos un montón de plata, pero lo que le llega a la gente de esa plata que pone es nada. ¿Por qué? Las veredas no están, sí, ponele que acá tal vez
la reta que vive rompiendo veredas, las veredas están un poquito mejor. Yo no pienso lo mismo, pero está bien, es lo que vos querés creer y está perfecto. Que, no, bueno, en Hay algunos un montón barrios, de en algunos tragada de guita barrios. que se Es, genera en el medio. Eso seguro, eso seguro. A ver, qué sé yo te puedo decir, el Metrobús está fantástico, pero valió no sé cuántas veces lo que tendría que haber Y costado. tampoco funciona en Eh, una frecuencia que digas, ¡fua! ¿Qué Metrobús? no, eso seguro, y es algo que me molesta mucho, esto del curro. Debe ser muy difícil de combatir, eso segurísimo, porque además hace años que está todo esto instaurado. Pero la verdad Claro. es que, no sé, te digo, me pone un poco, nunca pensé en decir, soy presidenta, porque además yo a mí la política, como meterme como funcionario político no me gusta, Igual, pero sí porque apoyaría un esa es montón. una pregunta, la pregunta que viene, o sea, si querés redondear lo otro, no te adelantes Perdón. tanto, para ahí. Eh, pero bueno, son ideas que a mí me interesan, que me hacen que un candidato me parezca o no más interesante. Porque digo, este tipo viene a cambiar cosas de verdad, no es el que te tira el eslogan pobreza cero. Ah, sí, ¿cómo lo vas a hacer? Tipo, si no me planteas ni siquiera un hilo, no te digo una medida concreta, pero un hilo conductor de qué es lo que vas a hacer. Em, Cosas que a mí me parece que hay que mejorar son la educación un montón. O sea, los docentes están recontra remil mal pagos y le estás dando nada más y nada menos que el futuro, la construcción del país. Porque algo que sí haría cambiar un montón, así en eje grande, es empezaría a hacer que las políticas estuvieran orientadas a cuidar a los niños, que hoy se habla mucho de los derechos de los niños, sobre todo de la parte del feminismo, pero los niños nunca son la prioridad. Los niños son el derecho del padre, y en tanto son el derecho del padre, bueno, tienen algunas concesiones, pero la realidad es que los niños son el futuro del país, son fundamentales. Tienen que tener buena educación, estar bien alimentados, estar saludables y ser criados y tener todas las posibilidades de progresar en la vida. Y así vas a sacar ciudadanos hechos y derechos. Volvería a darle cierta protección a la institución de la familia que está siendo tan golpeada, porque la realidad es que la familia es el núcleo primario, no puede ser que a los chicos hoy los eduque la televisión y no sus padres. Y eso se debe a que los padres o no están, o cuando están con tantos quilombos que no le dan atención a los hijos, tienen tantas otras cuestiones que te distraen que hacen que los hijos terminen estando en el último lugar. Para mí hay un montón de cosas que cambiar de Argentina, pero sobre todo creo que es como cambiar la base, como tratar, no sé, te digo cómo se tiene que hacer, pero es cambiar lo social para volver a una situación más natural, no donde los factores externos tengan tanto poder. Claro. Como que la gente tiene que volver a tener esos anticuerpos para poder ser crítico con la política sin estar cayendo en una falsa dicotomía, donde la gente pueda volver a, no sé, que la familia, que el padre tenga mayor peso y no te puedan meter una ESI porque sí. Son todas esas cosas que en realidad parecen que uno se está fijando en las medidas más chiquitas, pero en realidad, ¿por qué pega tanto y te molesta tanto el aborto? ¿Por qué te molesta tanto la ideología de género? Porque te están como terminando de romper algo, primero te están poniendo una base de negociación donde la vida es despreciable, y a partir de ahí, después cómo tratas la pobreza, cómo tratas la economía, cómo tratas la seguridad, la verdad es que no importa, porque ya está, la vida es algo que se puede resignar. Y por otro Claro. lado, cuando se meten con la ideología de género en las escuelas, el problema es que están dejando al hombre muchísimo, están criando niños que van a ser hombres confundidos, muchísimo más vulnerables ante todo. Entonces, ¿cómo te recuperas de nación, como nación de eso? Claro. Bueno, o sea, la pregunta que te me adelantaste un poquito, pero que también tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, claro, y un poco más, la puse última en este tópico para cerrar con broche, que es concretamente si te gustaría participar políticamente, partidariamente hablando. Y vos dijiste que adelantaste algo como que no, pero ¿por qué? Em, Tengo como dos situaciones. Personalmente a mí no me gustaría, sé que involucrarse en la política es resignar un montón de cosas de la vida privada, exponerse más, exponer a tu familia, qué sé yo. Uno puede hacer las cosas bien y bueno, los enemigos siempre van a estar. eh, y la verdad es que eso no es un estilo de vida que yo elegiría. Ujú. Eh, por otro lado, creo que sobre todo lo que a mí respecta, probablemente haya gente mucho más capacitada que yo para hacer esa misma tarea, y me parece importantísimo acompañar a esa gente que considero que va a hacer una mejor tarea y que tal vez tiene mucha más afinidad con una vocación política.
a mí no me gusta, yo soy una persona que piensa en política, pero no sé, tal vez tiene que ver con el rechazo que genera esto de la política, sobre todo en los jóvenes como yo, que veníamos de estar de haber visto como las peores cosas de siempre, y siempre me generó rechazo, y me veo que con el tema del aborto dije, por más rechazo que me genere, no me puedo quedar afuera, tengo que empezar a prestar la atención a lo que está pasando. En ese sentido, a mí no me gusta. Pero por otro lado, me pasa que digo, bueno, si algún día se da la situación de que considero que Es lo necesario, que digamos. sí, porque también me pasa eso. Yo cuando hablo con los jóvenes digo, bueno, el que tiene ganas de meterse en política y tiene los valores y tiene las pelotas, bueno, que se meta, porque la verdad es que hace falta esa gente en la política. Eh, y que lo pueda hacer bien. Y también, bueno, lo asumo como una responsabilidad. Si llega a aparecer un día en el cual yo considero que no me queda otra, que en realidad me lo están pidiendo porque soy la única que puede o soy la que mejor lo puede hacer, bueno, me va a tocar hacerlo, comerme el sapo y hacerlo. No es algo que esté buscando y ojalá nunca me pase, pero también soy consciente de que alguien se va a tener que empezar a ensuciar las manos y meterse en la política. Claro, o sea, vos lo haces del lado activista, pero siendo realistas, o sea, no estás muy lejos de ser un cuadro a nivel político. Lo digo por el acercamiento que tenés. En serio lo digo, o sea, lo veo y por eso te pregunté y me llamó la atención que digas que no, pero está muy buena la reflexión que vos estás haciendo. Si querés, Sí, lo que pasa es que yo creo que la política en sí es como una responsabilidad claro, cívica. Entonces es como que no podés estar completamente alejado, y depende de que te guste o no te guste, lo vas a tener que hacer. Incluso cuando vos decís, no me interesa, alguien está decidiendo por vos. claro. Entonces, y bueno, se suma a algo que yo tomo y que bueno, creo que se manifestó primero con el activismo, que es si vos podés hacer algo, Hacelo, eh, claro, sí, si lo puedes hacer bien, hacelo porque no todo el mundo lo puede hacer. claro. Bueno, tocaste el activismo si querés, lo tengo como tópico y son bastantes preguntas, o sea, creo que es el Mm. tópico que más me dediqué a abarcar y lo relacionaste perfectamente. Lo primero que te pregunto es, ¿cómo se dio esta vocación que tenés vos para el movimiento Pro Vida? ¿Cómo surgió todo? Encima, a temprana edad, mismo de la gestación del movimiento, porque salió empujándose hace poquitos años, ¿no? No es que fue hace mucho. Sí, o sea, existía un movimiento pro vida antes de la legalización del aborto, pero creo que era distinto. Como que hubo muchas cosas que en el 2018 surgieron que estuvieron buenas, más gente, digamos, se popularizó el reclamo y el movimiento pro vida es muy, muy heterogéneo, entonces como que le dio una impronta completamente distinta a la que tenía antes. En mi caso particular, yo cuando arranqué fue en el 2018, antes de eso era pro vida, tal vez no así con las palabras, de hecho, me acuerdo que me decían, ay, no, porque tal postura es pro vida, porque me sonaba como raro, y decía, no, no, yo no soy pro vida, estoy en contra del aborto, que es distinto. Em, A mí me pasaba lo mismo antes, o sea, lo veía en ¿Viste? esos términos. Sí, sí, decía lo ¿Viste? mismo. Pero porque el Después a la pro edad vida ya te tenés sonaba, que reconocer de que sí tenés que ir por acá, o sea, no es que... sí, O sí, pero sea, además igual porque suena descabellado decir que sos pro vida, o sea, es descabellado porque hay gente, pensar que hay gente que no, digo. claro, pero además me acuerdo que cuando, yo te estoy hablando de 2014, en realidad ni siquiera estaba que decían, no, bueno, pero es pro vida. Y vos decís, pro vida, ¿qué es ese término pro vida? No sé qué es ser pro vida. Yo estoy en contra del aborto, que es distinto. Como que sentías como que el pro vida era una palabra vacía y hasta incluso en mi medio era despectiva. Entonces como que, no, no, yo no soy pro vida, pero estoy en contra del aborto. No, la verdad que siempre fui recontra remil pro vida, si lo hablamos en el término de lo que significa hoy ser pro vida. Em, Porque, bueno, yo tengo una historia familiar, mi mamá se quedó embarazada a los 15 años y ante la situación de abortar o no, que la quisieron obligar a abortar, decidió no hacerlo. Entonces, la realidad es que a mí siempre me criaron con la responsabilidad de decir, el día que vos quieras tener relaciones sexuales, tenés que poder hacerte cargo de lo que viene, porque eh, el aborto no es una opción, porque tu hermano es el aborto. Entonces, esas cosas cuando vos creces con eso, la verdad es que después que te vengan a decir, no es vida, que la bolsa de células, mira la bolsa de células, tiene 2 hijos y 30 años. Claro. Eh, Como que cuando lo ves ya, meteme todas las mentiras que quieras, pero no va a pasar.
¿Esperabas? Eh, Sí, sí, sí. No, creí que ya habías y terminado y... Perdón, perdón. no, no, hay un extremo todavía. Ah, dale, por favor, contala. No, bueno, y a medida que fui creciendo, a mí siempre me gustó muchísimo la biología. Hice en cuarto año, las naturales en realidad. Cuarto año Olimpiadas de Química, quinto año de secundario Olimpiadas de Biología, sexto año de vuelta, CBC, primeros 2 años de medicina, y ahí me agarra el debate del aborto. Yo ya había cursado embriología y todo esto. em, y son cosas que a lo largo de mi vida nada más hicieron que reforzar mi postura en contra del aborto, porque cuando vos estudias cómo es la biología de verdad, la entendés y de pronto ves cómo es maravilloso, como de la nada se crea un ser humano, no vas a venir a decir que no es. Eh, es lindísimo y qué hermoso que se da. Obviamente es una postura completamente aconfesional, porque yo soy atea, eh, pero siempre me pasó eso, que los conocimientos que adquiría no hacían más que reforzar mi postura, que era una postura con la que había sido educada en casa. Y cuando arranca el debate del aborto, 19 años, segundo año de la carrera de medicina, en realidad era el tercero contando el CBC, eh, me, me pasó que me dije, no, no puedo quedarme sin involucrarme con esto. Además, yo venía de un medio que era muy ateo, muy progresista, Nacional Buenos Aires, mis amigos eran todos los que habían sido mis compañeros en secundario. Em, y no me gustó inicialmente que dijeran que todos éramos verdes y yo sabía que no era verde y empecé a decir solamente, ni siquiera peleaba tanto como peleaba ahora en Twitter, sino que eran unos posts larguísimos de Facebook diciendo que yo no era verde. Tipo, no te voy a convencer, no busco convencerte, pero yo no soy verde y no soy verde por esto, y empecé a Claro. desmentir las mentiras usuales. Me acuerdo que al principio eran los 500, decían, había 500.000 muertes por aborto y Sí, de esa es la cada, típica igual, que decís, ¿y ese número dónde lo sacaste? O sea, son claro. esas afirmaciones que son inchequeables. Sí, no, no eran 500.000 muertes, eran 500.000 abortos clandestinos y Claro. de cada 3 abortos, una era una muerte. Pero vos decís, si son 500.000, son 166.000, no me cierran los números. Ujú. Eh, y fue como un análisis de números al principio, comparar con experiencia internacional. Me acuerdo, ahora si miro mis argumentos de antes, es como que eran re básicos, era re linda. Pero era Son los argumentos, disparadores igual. O sea, son los eran, primeros disparadores. sí, pero esto fue en febrero del 2018. Claro. Cuando la gente todavía te decía, no, es vida, porque la Academia Nacional de Medicina. Que en realidad yo creo que ahí medio como que estuvo la ventaja. Yo creo que mi ventaja, sobre todo con el tema argumentativo, es que muchos de los argumentos yo los vi venir antes porque estaba en el foco donde se gestaban todas estas cosas. El verde puro, entonces bueno, si vos sos de otro color, donde está todo verde a mil, con todos tus argumentos, no sé qué, te llegan antes y los anticuerpos los haces antes. Claro. Eh, pero bueno, me pasó todo eso y cuando finalmente es el tema del aborto, dije, no me puedo quedar de brazos cruzados. Si mi vieja a los 15 años hizo cargo de un hijo, ¿cómo no voy a poder yo con 19 salir a defender y decir lo que tengo que, lo que tengo que decir? Pero como que a mí me gustaría que, gracias a lo que yo puedo hacer, poder darle una mano a la mina que puede estar en la situación en la que está mi mamá, en la que estuvo mi mamá, y que no se y que no necesariamente se va a resolver como, o se resolvería como se resolvió la de mi mamá, porque mi mamá tuvo la fortaleza de plantarse y decir, no aborto y tengo un hijo, pero ¿cuántas mujeres hay que no son capaces de hacer eso? Claro. Y bueno, eso me llevó a seguir metiéndome, y esta filosofía de decir, si podés hacer las cosas bien, y bueno, tenés que hacerlas bien, y después medios de comunicación y no sé qué, y llegamos a donde estamos, no sé cómo escribir un libro, medio que ahí salió todo. ¿Te esperabas, o sea, semejante impacto de tu parte? O sea, ¿buscabas esa posición de referente o cómo se dio? ¿Se dio natural? No, nunca la busqué, de hecho, te voy a decir también me pasaba con la política. Em, yo nunca había estado acostumbrada a que la gente estuviera de acuerdo conmigo. Eh, Tengo como un problema muy grande, es que siempre digo lo que pienso, si considero que es muy importante, si no es muy importante es como que, bueno, no me importa, pensar lo que quiera, yo pienso lo que quiera, fin. Pero me pasaba en Buenos Aires mismo, no era el tema de aborto porque no era el tema que estaba en boga en ese momento, pero tenía mis cosas con las que me peleaba. Para mí hay algo que es fundamental, que es que no me gusta que se baje el nivel educativo en la Nacional de Buenos Aires. No me gusta, lo detesto y me considero anti cualquiera que intente
bajar el nivel educativo. Desde muy chica, entonces era motivo de pelea. Me decían retrógrada, conservadora, no sé qué, que no pensás en los demás. No, sí pienso, pero bueno, si no querés estudiar, andate al colegio de la esquina, donde, bueno, no vas a tener que estudiar como acá. Claro. Pero como que siempre tuve mis posturas claras en eso, y no eran muy populares, sobre todo en un medio muy progresista. Cualquier postura con dos de frente, popular no es. Claro. Y medio como que cuando empieza todo este tema del aborto, me pasó que al principio me peleé con todo el mundo, porque yo ni siquiera tenía vínculo con la gente católica. A los católicos los conocí en el 2018 con el tema del aborto. Antes, nada. Y, y bueno, producto de empezar a pelearme, dije, tengo que empezar a buscar un lugar donde piensen un poquito más como yo. De casualidad veo una entrevista, una nota, debate, donde había una vocera del Frente Joven, vi que manejaban argumentos muy parecidos a los míos y me metí por Defensores de Mamás, Claro. que me Sí, pareció un conozco. proyecto re lindo. Y después, producto de meterme en Defensores de Mamás, hablar con los voluntarios, manejar un nivel de información, salió en un momento una entrevista en una radio, un debate, me fue muy bien, después me llamaron para la televisión, me acuerdo que les dije, bueno, miren, no, si se puede, no, o sea, no te voy a decir que no, porque si lo necesitas un montón, y bueno, pero busca a alguien mejor, porque yo no voy a ser buena en eso. Y además no quiero, no sé qué, bla, bla, bla. Al final terminé yendo, después terminé yendo el siguiente debate, a partir de ahí empecé a ir a radios más chiquitas, no sé qué. El siguiente debate, el que fue en la televisión, fue el del libro, con Raquel Vivanco. Después, bueno, vinieron los de Católicas y no sé ¿Hablas qué. de la participación en C5N? Sí, esa, la de no Sí, es horrible, es un la había libro. visto sí, sí, me acuerdo. Em, pero bueno, y esa presentación, que después, gracias a ese debate, fue que a mí me llaman para ir a hablar al Senado, como que Sí. son como las cosas más importantes que ocurrieron en ese momento, que hicieron que a mí como referente, si quieres decirle, o como activista, se me diera un poco más de visibilidad. Pero en realidad Claro. fueron medio de casualidad, como que una cosa llevó a la otra, y siempre tuve esta regla de decir, bueno, si te lo están pidiendo es porque no hay nadie más y que le vas a dar la espalda, y no. Mm. Pero no, nunca lo busqué. De hecho, es eso, yo siempre estuve acostumbrada a que la gente estuviera en contra de lo que yo decía, y bueno, si total iban a estar en contra de lo que yo decía, voy a decir lo que pienso. Claro. Nunca me busqué, nunca fui amiga de buscarme las simpatías. De hecho, esto es rarísimo ahora tener un montón de gente, de seguidores, y me representa tu forma de pensar y digo, wow, estamos todos locos. Porque está bueno, somos locos buenos, porque pensamos todos, apuntamos para el mismo lado, pero estamos todos locos. Está bien. Y vos dijiste, vos siempre te definís como una persona atea. ¿Te genera algún tipo Mm, de incomodidad estar formando parte de un movimiento el cual está caracterizado por estar integrado en su mayoría por corrientes religiosas del cristianismo? O sea, esa es la mm. realidad. ¿Te genera algún tipo de problema o te lo tomas naturalmente? No, a mí no me molesta. Creo Ujú. que el ser atea, afortunadamente, me es útil en esto, porque medio como que te deshaces de un montón de prejuicios que vienen del lado verde, que son más, o sea, son prejuicios para fundamentar chicanas de, no, vos porque eres por religión y no sé qué. Ujú. Entonces, por eso creo que se termina marcando tanto que soy atea. A mí en realidad no solamente no me molesta compartir con católicos, sino que mis amigos son recontra católicos. Y coincido con ellos muchísimas más cosas que con mis amigos ateos del Nacional de Buenos Aires que tenía. Claro, Porque independientemente de ser atea, con ellos comparto valores y con los otros no compartía eso. claro. Y se tildó ahí. Entonces, la verdad es que no. ¿Y qué? ¿Qué No, que dije? se había Que me tildado por interrumpe. eso, pero ya está todo Ah, bien. em, no, o sea, me pasa que por el tema de la fe, no me molesta la razón por la cual, o sea, no me importa, francamente, la razón por la cual la gente hace las cosas para contribuir a un mundo mejor y quiere ser mejor y es buena persona. Puede ser Dios o puede no serlo, eh, pero me gusta, me siento cómoda en un medio donde hay gente motivada a hacer las cosas mejor. Entonces, la verdad es que Claro, pues sí, los católicos. no, que sí, es entendible lo que estás diciendo.
sea, ¿y por qué no, o sea, en vez de atea te definirías como agnóstica? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el agnóstico tiene la duda, ¿no? Sí, No yo a lo sabe si mejor, existe o al no. compartir los mismos valores, a lo mejor crees que cambias de posición, no sé, es una duda que tengo, o sea, de definiciones. No, sí, 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 sí. Bueno, el agnóstico es la duda, ¿no? Digamos, incluso te diría es la postura, creo que más científicamente válida. Como no tengo pruebas de la existencia o la no existencia de Dios, decido decir que dudo. Ok, Yo me siento más cómoda pensando que no existe, porque en realidad nunca lo sentí que existiera. claro, Y no sé, no me siento cómoda pensando que existe, prefiero pensar que no existe. claro. Entonces, en vez de mantener una duda, no existe, ya está. Está muy bien. Tengo una última pregunta más que sobre el activismo. Después quisiera pasar con un poco sobre tu libro y ya después cerrar. Eh, ¿Te molestan las comparaciones? O sea, el otro día estaba leyendo una nota de perfil que nos hicieron Mm. sobre vos y otras referentes providas. ¿Te molesta un poco la comparación con otras referentes desde dentro de tu mismo espacio como Amalia Granata o de corrientes distintas como Ofelia Fernández? La de Ofelia me molesta, es muy gracioso. Pero no, las otras no. No, Em, la verdad es que en general la comparación, yo no estoy muy pendiente de la comparación. claro. Y si la gente considera que hay puntos de encuentro, y bueno, la verdad es que cada uno, como que en la comparación juegan un montón de cosas. Entonces, que la gente lo vea parecido, y bueno, será percepción de la persona. La verdad es que me importa más si le sirvió o no le sirvió. Eh, si tal vez no le sirvió a la persona, pero nos sirvió a nosotros para determinada cosa. Entonces, la verdad es que ahí comparte lo que quieras, no me molesta. La Ofelia sí me molesta un poco porque siempre está eso del, como ella del Pellegrini y vos sos del Buenos Aires, son parecidas y tienen las dos así como pintada bortera, pero muchachos, yo soy más linda. No, no, pero me Es un parece punto que válido. Ofelia, Es un punto válido. igual no es su fundamental, pero me parece que Ofelia no tiene dos dedos de frente en la cuestión política. Es Eh, muy viva, es lo que pienso yo, en realidad es muy viva y sabe por dónde ir, por más que no crea no, eso. no, te digo, soy sincera, a mí me parece que Ofelia es una pobre piba que piensa que se las sabe todas, pero la política se la va a comer porque es muy inexperta y piensa que todavía está en el centro de estudiantes. Claro, Tiene un montón de mañas que para el centro de estudiantes estaban bien, pero no para la política de verdad, lo ves. A ver, su imagen política, su imagen personal en los últimos meses lo demuestra, engordó un montón. Y eso a mí no me molesta que sea gorda, ni nada por el estilo, cada uno hace me lo que queda a mí quiere. entonces. No, pero a ver, engordó mucho tiempo, Sí. está mal de salud. Eso para mí es una clara demostración del Decís que estrés es que está importante el sufriendo. cuidado del aspecto y es en el sentido. Si sos una figura. No, Ah, sino que se le nota el paso del estrés. O sea, yo también estaba estresada y eso. engordé, ¿entendés? Claro, claro. Y No lo había pensado de entonces, esa manera. a mí lo que me da la pauta es que uno se puede decir, no, que cobra no sé cuánta plata y tiene tantos asesores, pero no la estaba pasando bien. Ahora con esto de los tuitazos que le armaron en los últimos días, yo entré a su perfil y los últimos 5 tweets son respondiendo a los tuitazos que no tendrían ni que darle santidad. Claro. Se la está comiendo la política. Se encasca mucho, Eh, decís. ¿Qué? Que se encasca, se enoja mucho puntualmente con cosas que no debería. Sí, sobre todo, a ver, en la política vas a recibir un montón de agravios personales. ¿Vos le vas a dar bola a eso? Mm, Claro. como que ya arrancaste mal y no lleva ni un año y acaba de cumplir 20. Es completamente entendible que se maneje así. Ahora, la política es una picadora de carne acá en la Argentina, el sistema de los funcionarios y los cargos y todo eso. Yo para cuidarla, nunca la hubiera metido ahí. Por más que fuera una luz, pero no estuviera de acuerdo conmigo, y le hubiera hecho esperar un par de años, ganar un poco de experiencia y recién después metete, pues si no, o sea, si vos no sos vivo, no, como que no vas a pasar de largo. A ver, vos, el kirchnerismo tiene un montón de trapitos sucios, y Ofelia ahora es el chivo expiatorio de, de todo lo que está mal en el kirchnerismo. Hay gente de otras provincias que no ubica ni de casualidad, tal vez ni sabe que la ciudad de Buenos Aires tenía legislatura antes de que apareciera Ofelia. Pero Ofelia, la pendejita de 19 años del kirchnerismo, que es el re maleducada, no sé qué, ya sí la ubican. Y esa notoriedad, que para algunas cosas está buena, particularmente en tu caso, esa notoriedad no la hubiera llevado a tener un cargo,
porque de hecho tuvo que entrar por una lista que incluso es sábana, o sea, no la votás a ella, además en la legislatura porteña, como que no es tan No, importante. no le da mucha pelota. Claro, no, la notoriedad no le daba votos para llegar, no tiene trabajo territorial, no representa un poder importante, es decir, básicamente, ¿por qué tendrían que respetarla? Pero si es el chivo expiatorio, y si el día de mañana algún pez gordo del kirchnerismo le tiene que cargar todas las cosas malas para seguir adelante, digamos, descartarla a Ofelia en el camino, ¿vos crees que no lo va a hacer? Yo creo que lo Sí, van a yo creo que hacer. sí, yo creo que sí. ¿Y qué va a pasar? Y que Ofelia como una boludita se va a quedar dando vueltas ahí pensando que hice mal. Y bueno, chiqui, porque te metiste en un mal momento en la política, Sí, te la verdad que metiste muy sí. joven, te metiste muy desprotegida y te dejaste completamente vulnerable. Y Claro. mientras tanto ella aplaude y se cree importante, pero no se da cuenta que todo el poder que tienes porque se lo dieron, nada lo ganó ella. Claro. Y eso en política es fundamental. Entonces, yo no creo que sea una persona capaz políticamente. Creo que sabe escandalizar, tiene un buen manejo para escandalizar y lo supo manejar bien para tener cierta notoriedad, pero eso te alcanza para ser la representante del centro de estudiantes de el Pellegrini. Ya para la política, la verdad es que un escándalo es que un ministro se afane la plata de los videos. No que vos digas, me seca la concha. O sea, uy, qué rebelde. Los chicos de la escuela marginal de la villa dicen cosas mucho peores que las que decís vos. Claro. Entonces, la verdad, esa comparación no me gusta, pero porque a mí Ofelia me genera muchísimo rechazo. Me parece que no es una persona con capacidad política en lo absoluto, me parece que no tiene capacidad intelectual, que eso es lo que me jode más. Solamente supo escandalizar y habla rápido, entonces es difícil pararla. Claro. Pero, no sé, no me parece un personaje tan relevante. Ok. Me da incluso hasta un poco de pena, qué sé yo. Quería, o sea, hablando más que nada del libro, o sea, ¿cómo se presentó la oportunidad de escribir el libro? O sea, es algo que contaste, pero no, o sea, no así, no sé si lo contaste mediante entrevista así, este formato. No me acuerdo, la verdad. Pero el Pero, libro, en cómo es realidad, eso? sí, fue, mm, fue raro, la ¿Sí? verdad, como que no al principio no tenía muy claro que estaba escribiendo un libro. Ah, Em, Inicialmente, en mitad del año pasado, a mitad del año pasado, en un momento, mi cumpleaños, que dije, bueno, cumpleaños, cumplía 21, dije, me acuerdo que les dije a mis papás, bueno, mi deseo de este año, se los voy a decir, voy a escribir un libro. Y se me cagaron de risa en mi casa. Y yo dije, no, en serio, voy a escribir un libro, ¿eh? Y les dije más o menos qué ganas de qué, tenía ganas de escribir un libro, y me dijeron, puede estar bueno, ¿eh? Pero viste, son como esas ideas medio flasheras que tenés, tipo, ¿En qué nada, fecha soplando fue las más o menos? velitas. 10 de junio. Ah, Eh, no, o sea, súper flashero, viste, soplando las velitas que decís, bueno, qué sé yo. Un mes después más o menos, cuando arrancan las vacaciones de invierno, me, me pongo a escribir un material formativo interno para Derecho al Futuro, que es el proyecto en el que estoy en Frente Joven. Los chicos iban a empezar a dar charlas en los colegios y bueno, parecía que había algunas cosas que les podíamos aportar y que estaban buenas. Así que ahí empiezo a escribir algo, que serían, no sé, 20 páginas de lo que hoy es el libro, pero no lo empecé a escribir, tipo, como que no até cabos de que se podía llegar a hacer el libro, era algo más. Y después de eso, sigo escribiendo, entrego el material formativo y sigo escribiendo, como una semana más, una cosa así, pero que, no sé, fueron como 20, fue como el doble de lo que había hecho. Y le digo a eh, Alex Beglenoc, que es de Fundación Libre, él, sí, no, mira, el Alex, editor de Almidia. sí, Sí. eh, escribí esto, no sé si te interesa para ponerlo en libre, es como un libro, pero bueno, lo podemos ir poniendo por capítulos online en la página, ya fue, así que Claro, miró eso, lo habló con Agustín y me dice, no, vos estás loca, esto tiene que ser un libro de verdad. claro, Yo no te lo voy a publicar así, está todo bien, pero publicarlo como un libro, porque así se va a perder el significado de lo que es. claro. Bueno, después de hablar bastante con él y con Agustín, como dije, bueno, vamos a empezar a escribir, voy a seguir escribiendo el libro, me voy a poner una fecha límite. Mi fecha límite era que el libro tenía que salir en ese momento, no sé, creo que era agosto, una cosa así.
Se te Digo, bueno, adelantó, igual, ¿o no? tiene que estar listo para sí o sí, para cuando empiezan las sesiones del Congreso, para que se pueda usar para el tema del aborto, porque en ese momento era argumentativo, ¿no? Que bueno, es lo que termina siendo el libro, pero la idea era que sirviera para argumentar. Tiene que estar listo para el debate del 2020, o sea que el 1 de marzo tiene que estar publicado este libro. Yo tengo que encargarme de tenerlo antes. La idea inicial fue, bueno, que salga solamente por Amazon, porque bueno, yo no estaba en posición de invertir un solo peso en sacar un libro, porque anda a conseguir una editorial que te lo saque, porque después venderlo es un quilombo, no sé qué. Pero bueno, fue pasando el tiempo y medio como que me di cuenta de que el libro estaba bueno, y por Amazon tal vez no iba a tener no iba a ser tan accesible para la gente que yo quería, y además iba a terminar siendo más caro que el papel. Entonces como que fui, nada, en ese tiempo me junto con Alejandro Lorenzi, que es el que hace después toda la tapa, que está a cargo de Buena Data, ¿no? Sí, Y hace toda la tapa y los dibujos y las ilustraciones, dejó el libro precioso él. sí, lo vi. Inicialmente, como somos amigos, le digo, bueno, léelo y decime qué te parece. Tipo, ¿te parece que le tengo que agregar algo más? No sé qué. Termina de leer y me dice, ¿le puedo hacer la tapa? Yo, bueno, obvio, dale, me resolvés un problema. Y como que así fue avanzando, conseguimos un buen precio de una imprenta que nos pudiera imprimir las cosas. Empezamos a juntar donaciones para imprimir el libro, y porque ya era más posible, ¿no? Eran como 100.000 pesos y no 250.000. Eh, y poquito a poquito, medio como se fue dando, bueno, escribimos un libro, y yo dije, bueno, primero lo escribimos y después, ¿qué hacemos? Y después, bueno, empezaron a salir las opciones de presentaciones, que las tratamos de empezar a planificar antes de que saliera el libro, cuando ya teníamos todo más o menos cerrado. Fue muy a las prisas, pues yo en realidad de escritura del libro lo escribí en todo mi mes de diciembre, se revisó en el mes, y fue todo diciembre y 3 semanas de julio, y, y después fue un mes de revisión en enero. Ahora igual todavía le encuentro algunos errores ahí de tipeo al libro y cosas por el estilo que se van corrigiendo ya para Ah, las sí. próximas ediciones, son súper secundarios, pero bueno, eh, fue, fue la primera publicación también de Buena Data como editorial. Fueron un montón de cosas que nos fuimos mandando porque las circunstancias medio como que nos llevaban, y decías, y bueno, pero esto se va a perder un montón y no es tan difícil. Entonces, como que inicialmente jamás pensamos que iba a ser eso, y tampoco nunca pensamos que iba a tener tan buena recibida como la que tuvo. Ahora está Mm. bastante frenado por el tema de la cuarentena, pero yo para marzo tenía un montón de charlas que se suspendieron, pero un montón. Había charlas acá, había charlas en Tucumán, estaba la de Mar del Plata, estábamos viendo si metíamos otras en el interior de la provincia de Buenos Aires, teníamos posibilidades en Santa Fe, Rosario, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, Neuquén. Digamos, había realmente mucha gente muy interesada en las presentaciones del libro. Nos Ah, habían ofrecido imprimir el libro en Perú y traducirlo al francés para ver si se podía imprimir en Francia. Había una opción que, no sé, medio como que no volvimos a contactarnos porque el tema del coronavirus, pero traducirlo al inglés y empezarlo a imprimir en Estados Unidos. O sea, un montón, y bueno, pero es el libro que escribí yo, o sea, era para el debate, y el debate se paró, no sé. claro, o sea, salió todo Eh, muy de repente. sí, lo que pasa es creo que también tiene que ver con que no hay mucho sobre aborto como lo que yo escribí en el medio, dentro de la literatura. Claro. Eh, o sea, sí hay cosas escritas sobre aborto, pero no tienen ese lenguaje, o no son, digamos, tan masivas ¿Pero qué son como apuntamos con el argumentos? O libro. sea, planteas argumentos, casos, o sea, es una recopilación de datos narradas, claro. Sí, en realidad, mira, mm, lo más importante, además de la recopilación de datos, fue plantear una línea argumental. Porque a mí lo que me molestaba un montón es, decimos, salvemos las 2 vidas, pero hay mucha gente que después termina diciendo, ante la falta de argumentos, bueno, que cierren las piernas. Y si algo está fallando ahí, o Claro. no sé, Quedan como los malos. salía el tema de aborto por violación, y las veces, independiente, había argumentos que estaban como bien planteados, pero siempre se planteaba desde una línea en la cual decíamos salvemos las 2 vidas, pero nunca se contemplaba la vida de la mujer, en el caso de violación, ponele. Entonces terminaba siendo un salvemos las 2 vidas
dicho, pero cuando vos armabas el argumento era de vuelta la rivalidad entre el niño por nacer y la mujer. Claro. Cuando vos podías meter Salvemos las dos vidas ahí. Me parece que ese es como el más explícito. Y bueno, también darle como un marco y una estructura a otras cosas, toca el libro incluso otros temas que tal vez no son de aborto directamente, pero que son importantísimos para entender y hacer, creo yo, una buena defensa de la vida. Por ejemplo, el negocio que se hace con los restos fetales, Claro. o el negocio que hay y las intenciones de sacar un proyecto de desprotección de embriones, ¿no? Realmente, como el que trató de sacar Lipovetsky en el 2019. ¿Qué personaje le puedo Entonces, decir? sí, pero bueno, son como todas cosas secundarias que vos no las podés dejar pasar si querés hablar realmente, porque ¿cuál era el problema? La gente o no ataba los cabos ahí porque no tenía la información que necesitaba, o no se daba cuenta, pero o por ahí entra otro caballito de batalla importante con respecto al aborto, o si es necesario y no te estás dando cuenta de que, bueno, vos estás defendiendo esto, pero a la isla hay que atacarla por esta otra cosa. No sé, como que sentía que en algunos lugares había baches y eso afectaba en la forma en cómo uno podía defender la postura pro vida. Entonces, el libro fue, bueno, tiene que dar toda esa estructura y tiene que plantear una línea argumental coherente con la de Salvemos las dos vidas. Después uno decide si la toma o no, es como yo lo veo, seguramente hay un montón de mejoras para hacerle a eso. Pero decir, bueno, vamos a compilar además un montón de información que no estaba compilada, porque hay mucha información. El 2018 fue una producción de información tremenda, que estaba dispersa, que tampoco había sido creada para los pro vida. Entonces, la realidad es que no te iba a dar un lineamiento pro vida, y era tal vez una oración en una nota periodística de un diario de Jujuy, qué sé yo. Pero que sí te aportaba información para entender un caso que después era crucial para entender otra cosa. Entonces fue también recolectar esa información, y la idea principal es que el libro fuera tan transparente en su manejo de información que sirviera para que la gente tomara eso de base y pudiera seguir investigando y armando como su propia conclusión al respecto. Como que esas fueron las ideas fundamentales. Y creo que es por eso que pegó tanto, porque tal vez los libros anteriores que habían con respecto, o sea, lo que prima, sobre todo en la confección del libro, que es lo que a mí me va un poquito mejor, es en la comunicación. Cómo comunico los datos que estaban buenos. Yo no soy una médica que te va a dar las cosas súper profundísimas de medicina, ni soy un abogado capo de derecho penal que te va a hacer un librazo tremendo. Pero lo que yo dije es, hay cosas que yo puedo entender que hay un montón de gente que no las está pudiendo entender. Bueno, hay que bajarlo a un lenguaje que lo entiendan y hay que armar toda la estructura para que lo puedan entender. Y después, cuando lo entiendan, ya está, genial, van a seguir investigando por sí mismos y van a poder acceder a textos muchísimo más complejos, pero tal vez estaba faltando como esa introducción, casi viste como la clase introductoria a un tema, y después vas y te volcás a leer el documento, el texto Claro. que te mandaron Fue en la como un facultad. disparador. Bueno, claro. Y Ujú. bueno, creo que creo que es lo que diferencia eh, mayormente al libro de los otros libros que hay. Los otros tal vez son muy específicas, o tal vez no está tan focalizado en cómo se comunica, sino más en el contenido de lo que se dice. Claro. ¿Y tu familia, cómo tomó todo esto? ¿Qué acompañamiento tuviste? Hablo tanto del activismo como de la creación del libro. O sea, ¿ellos piensan más o menos como vos o ni cerca? No, sí, sí, afortunadamente mi familia, bueno, me educaron así, sí, con una cultura celeste, recontra celeste. Y con el activismo siempre me acompañaron un montón. Mi papá siempre me acompaña a los debates. Está muy bien. Em, y mi mamá también muy, muy contenta. Con respecto puntualmente al libro, eh, me acompañaron un montón porque además fue, imagínate, pleno diciembre, yo en la computadora trabajando y escribiendo y no sé qué, y eso requiere a veces un montón de ayuda de casa, decir tipo, bueno, no la voy a mandar a Guadalupe a lavar los platos porque está escribiendo, como que mucha paciencia de su lado, de los malos humores también, porque de pronto es, ¿para qué me metí en escribir esto? Quiero tener vacaciones. Y bueno, mucha paciencia. También para mí el activismo muchas veces implicó o
no prestarle tanta atención al trabajo, porque yo en ese momento trabajaba como profesora particular, o a veces dejarlo abiertamente porque era más importante que hiciera otra cosa, y bueno, mis viejos entendieron completamente y me acompañaron un montón. Hubieran estado todo su derecho de decirme, no, Guadalupe, tenés que trabajar, ya estás grande, cubrite tus gastos. Pero en ese sentido la realidad es que me acompañaron un montón. Y con el tema del libro, muy, muy felices, muy orgullosos, y me acompañaron. Sí. Sin ellos hubiera sido, creo que prácticamente Más difícil, imposible, porque claro. mi mamá revisó 2 millones de veces el libro, mi mamá es profesora de lengua, y lo corrigió, y yo, bueno, mamá, ¿lo puedes ir a leer, por favor? Y nada, estaba disfrutando de sus pobres vacaciones, de un mes, de no tener que tomar mesas, y corrigiendo, y haciendo lo mismo que hacen todo el año, mi libro. Uh-huh. Entonces, la verdad es que fue un apoyo incondicional, y creo que por estar orgullosos de lo que hago, porque están de acuerdo con lo que hago, afortunadamente también, y porque consideran que es valioso. Bien, ya para ir cerrando, ¿querés dejar algún tipo de mensaje o alguna conclusión final, ya sea para gente de tu edad o cualquier tipo de público? No sé si mucho, creo que, bueno, de todo esto lo que digo siempre, que es que la gente se involucre, ¿no? Que trate de informarse, que para mí es como lo más importante, y que trate de esforzarse más por todo esto, no solamente con el tema del aborto, con todo. Formarse más porque es importante para que después tener un pensamiento crítico, tener una opinión formada, dejar de opinar porque sí, desprenderse de las pasiones y aferrarse un poquito más al conocimiento formal para defender una postura, me parece que está buenísimo. Y además, bueno, esto del compromiso, no puede haber temas que nos pasen por el costado, tenemos que desconfiar un poco de todo también, empezar a adquirir esa desconfianza de todo, creo que está buena. Qué sé yo, con el aborto lo tenemos súper claro, el tema de desconfiar de los medios de comunicación, porque muchas veces mienten, porque parcializan la información, porque buscan manipular, pero ponele, qué sé yo, con algo como la cuarentena, no está tan claro. Es salir un poco de la posición cómoda que tal vez estamos, es decir, hay muchas cosas que, como confiarse, lo veo yo, decir, no me van a engañar porque tiene que ser justo, y empezar a entender un poco que la realidad que vivimos hoy no es justa, no busca cuidarnos, vamos a tener que cuidarnos un poco más nosotros, y en ese cuidarnos un poco más nosotros y ser más vivos es fundamentalmente para poder construir un futuro mejor, que es el futuro donde queremos vivir, y que si nosotros, todos los jóvenes, no nos arremangamos y lo hacemos ahora, no lo va a hacer nadie. Está muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos muy contentos. Vamos a seguir con el ciclo de charlas. Esto es para el público en general. La entrevista esta la decidimos grabar por cuestiones con problemas con la aplicación que era Instagram Live, y se colapsó por muchos directos al mismo tiempo. Así que Me imagino. sí, y la decidimos seguir subiendo a YouTube, así que la tienen tal vez en mejor calidad de lo normal. Bueno, muchísimas gracias por venir y lo dejamos acá. No, gracias a vos y bueno, y al diario en general, por la oportunidad, por la amabilidad y por todo.